Bienvenidos a un nuevo episodio del Área de Vuelo. El día de hoy tenemos a una gran invitada para nosotros. Ella es Ere Vallejo. ¿Qué tal, Ere? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un aplauso para Ere. Aquí Gracias por su invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. No, pues nosotros estamos agradecidísimos y muy contentos de tenerte aquí en el Área de Vuelo. Y pues vamos iniciando ahora sí que con la entrevista. ¿Quién es Ere? Para que te conozcan. ¿Quién es ¿Quién Ere? es Ere? Ere, pues es una persona ya grande. ¿Grande? Me dicen que me veo jovencita, pero ya tengo 40. Soy mamá de una pequeñita de 6 años. Soy diseñadora gráfica, soy comunicadora. ¿Qué más? Me gusta el marketing, me gustan los negocios. Me apasiona muchísimo la actuación. ¿La actuación? La actuación y el arte. Y creo que una palabra con la que últimamente me identifico mucho y me defino es como un artista en construcción. Entonces traigo como muchos frentes, muchas áreas de interés. Y Ere Vallejo el día de hoy ya es una marca registrada, es parte de lo que soy yo, también en tema de personal branding. Ok. Y cuando iniciaste en el branding, porque Ajá. ya lo mencionas ahorita, ¿hubo algo que encontraste de ti ahí? ¿O cuál fue la situación por la que dijiste, no me voy sobre arquitectura, no me voy sobre o alguna otra profesión, pero dijiste el branding? ¿Qué hubo? Más que el branding, primero fue el diseño gráfico. Ajá. Empecé dibujando en la secundaria con una amiga. Bueno, me imagino que desde antes, pero como más consciente de mis habilidades de dibujo en secundaria. En la secundaria. Ajá. Y pues mi interés por los comerciales, o sea, la publicidad, el ver la tele y ver un comercial a mí era como, wow, pasó un tiempo bien cortito y me contaron una historia, ¿no? Y me llegó esa historia, entonces a mí me entretenían los comerciales, a mí me llamaban la atención y les ponía mucho enfoque en, no lo quites, no lo cambies, ¿no? Esta parte de, a ver, espérate, lo estoy viendo, no le cambies. Y incluso ahorita he estado como recordando, ya más a nivel de branding, el cómo empezamos a leer. Mi hija está en esta etapa de 6 años y va por la calle leyendo absolutamente todo. O sea, va muy atenta. Va muy atenta y parte de su interés en la lectura está saliendo de ahí, de ir leyendo los letreros en la calle. Y pues al final en la calle tenemos demasiado branding, ¿no? Demasiados letreros, demasiados logos. Y así empecé yo también, o sea, me recuerdo y ha venido a mí en estos últimos 2 meses, que la veo a ella, me llegó ese recuerdo de Ere niña viendo los letreros y aprendiendo a leer con letreros de branding en la calle y en las ciudades, porque yo crecí en un pueblo y cuando íbamos a una ciudad que estaba cerca, Uruapan, Zamora, entonces era donde veía más, ¿no? O sea, estaba más invasivo de publicidad. Ahí estaba, o sea, pero ¿qué era lo que te llamaba principalmente la atención? Te lo pregunto porque ahora sí que vienen nuevas generaciones ahora sí que mencionas que desde la secundaria. Sí. Entonces, te lo dijimos fuera de cámaras, es inspiración para los chavos que dicen, no sé qué hacer de mi vida. Justo fue como un proceso. Yo traía dos áreas, 2 inquietudes, y hasta la fecha las más fuertes son esas 2 inquietudes. Por un lado el dibujo, y por otro lado empecé también desde muy pequeña a participar en los actos cívicos, en las obras de teatro de la escuela. Yo tal cual, o sea, yo soy la presentadora del acto cívico, yo agarro el micrófono y yo fui ay, el micro. Dale. Yo, fui aparte, tengo la voz fuerte, entonces en la escolta me escogiron y yo era la comandante, ¿no? Tú eras la que yo era la que decía firme, derecho, sí, totalmente. Y ya más de eso muy chica,
Que si algún festival de 10 de mayo, yo participaba y yo obra de teatro. Que si el Día de los Maestros, yo participaba y obra de teatro. Entonces, ahí empezaron esas dos inquietudes muy, muy fuertes. Entro a la secu, empiezo a dibujar más, empiezo a tomarle atención al dibujo. Tengo un vecino que es pintor y por él entro todavía más a esta área de la pintura, del dibujo. Y ya con ahora sí que los exámenes vocacionales que te hacen ya en prepa, en secu y en prepa, empecé a salir totalmente hacia humanidades, ¿no? O sea, mi perfil siempre ha sido hacia el área de humanidades. Y empiezo a ver las carreras y las opciones pues de modo de vida, al final, de cómo ganarte la vida. Dentro de otras carreras que me llamaban la atención, me gustaba mucho también leyes. Leyes, oye, pero ahí siento que fue un punto para ti de decir, esto me va a dejar o esto me apasiona. ¿Sí te hizo mucho ruido esa decisión? Totalmente, y hasta la fecha, ¿eh? O sea, es algo que no se va, el por qué tomaste esa decisión en su momento y que la cuestiono mucho. En ver todo mi alrededor, descarté leyes directamente lo descarto por el tema de inseguridad en el tema político, en el tema laboral, de ser como esta parte de decir, no quiero estar en esa dinámica de estar peleando todo el tiempo, de estar, y es contradictorio un poquito porque sí me gusta la discusión, sí me gusta pelear, sí me gusta un buen debate. Ok. Pero no en el sentido de poner en riesgo algo como la libertad o como la seguridad de alguien, ¿no? Entonces ya ahí hay un riesgo mayor con el que yo no estaba dispuesta a confrontar, ¿no? O seguir esa línea. Entonces descarto esa idea, sí me gusta mucho, incluso en la actualidad lo trabajo desde el registro de marca, porque ahí vemos temas legales. Entonces no pierde el sentido, o sea, al final se siguen uniendo todos estos intereses que tienes. No sé si me explico. Sí, pues ahora sí que va en un conjunto como lo dices, pero ahora sí que lo que tiene más peso, ahora sí que es el área de branding, ¿no? Como sí, dices. Totalmente. Y luego, por el lado de la actuación, busco una prepa que tenga teatro. Ok. Entonces fue mi meta a seguir. O sea, tengo que ver qué onda, tengo que ver cuál de las dos áreas me gusta más, me interesa más, y tengo que irme por ahí. Entonces, necesito una prepa que tenga teatro. No puedo seguir experimentando solo con los eventos de 10 de mayo y Día de Maestros, ¿no? O sea, necesito algo más. Entonces, entro a la prepa, hay el taller de teatro, y dentro del taller de teatro empiezo a desenvolverme incluso en un papel de liderazgo porque el grupo que ya estaba muy hermético, ya tenían una dinámica donde los nuevos de repente no entran y creo yo un grupo de teatro desde cero. O sea, 2 talleres, bueno, más bien un solo taller en la prepa, pero 2 grupos de teatro. Ok. Entonces armo mi propio grupo de teatro, consigo a mi maestra de teatro y montamos nuestra obra de teatro. O sea, desde ese momento tú dijiste, yo entro, lidero y aparte hago lo que me gusta, que es ahora sí que lo artístico, ¿no? Sí, estaba tomando a la par clases de dibujo con mi vecino. Entonces traía yo estas 2 actividades extracurriculares y voy empezando a descartar el tema del teatro por el apoyo económico de mi familia. Hago una obra de teatro que a mis papás no les encanta, empiezan como a ver esta parte de por qué vas a hacer eso, esto no va por ahí. Pero te dijeron no les encanta porque decías, no me movía tal 100 o porque dijeron, no es por ahí. En los pueblos hay un estigma muy fuerte hacia lo voy a decir
directamente Sí. hacia la integridad sexual de una mujer, ¿no? O sea, el teatro y el papel que yo hice en el teatro o la obra, yo representé a una prostituta. Ok. Entonces, desde ahí es como, a ver, eso qué pedo, ¿no? O sea, sí, exactamente, como ya no está de lado el profesional, bueno, yo lo veo como la parte profesional, pero pues como dices, ahí ya se involucra más las creencias familiares, ¿no? sí. De por qué interpretaste ese papel, vas a aparentar con los muchachos otra cosa que no eres y te van a buscar nada más para tener sexo, o vas a salir embarazada muy joven, o sea, pues las preocupaciones normales de unos padres de familia con una niña de 17 y 18 años, ¿no? Al final de cuentas. Entonces yo dije, a ver, si ya los estoy preocupando con esto desde ahorita, me voy a ir a la ciudad donde voy a estar sola estudiando, donde realmente ya no tengo que darle cuentas a nadie de lo que haga de mi vida, pues no me van a dejar ir a estudiar. Sí. Y yo no, o sea, para mí no era una opción quedarme en Peribán. Ok. Peribán es el pueblo donde sí, yo crecí, entonces para mí nunca fue una opción. O sea, yo en mi cabeza lo único que pensaba es, yo no puedo vivir aquí. No puedes vivir ahí por la situación de la cultura, como lo que dices. Digo, sí, te hice esa pregunta para entender cómo realmente dejamos de lado muchas cosas que son sueños, que son limitantes por encajar, por entender ciertas cosas, como decimos, de la cultura, cuando realmente, o sea... Me duele mucho decirlo porque quiero mucho a Peribán. O sea, además yo crecí ahí y le tengo muchísimo amor al pueblo, a la gente que me impulsó, que me ayudó, que al final sí me eduqué con valores muy bonitos, Sí. que al final rigen mi vida. Ok. Pero hay una cultura machista demasiado fuerte que yo viví desde muy pequeña. A mí me gustaba mucho el campo y yo iba mucho al campo con mis papás. En específico, allí la actividad principal es el cultivo de aguacate. Entonces, ir a las huertas de aguacate yo lo disfrutaba muchísimo. A mí me decían, vamos a cortar una caja de aguacates y el que acabe primero, la vendemos y se queda con el dinero de esa caja, y yo lo hacía. O sea, yo era la primera que lo llenaba, ¿no? Entonces yo ya tenía mi cajita de aguacate, nos íbamos y la vendíamos. Entonces ya me ganaba yo mi dinerito por mi cajita de aguacate. Y era algo que a mí me gustaba mucho, pero yo sí noté que iba a ser muy difícil desarrollarme en ese ámbito, y además me fueron separando. O sea, cuando yo veía que mis hermanos cumplían cierta edad y a ellos los llevaban a la huerta, a mí me dejaron de llevar a la huerta. Pero a ti te gustaba, como decías. Pero a mí me gustaba, pero ya no era una opción ni una decisión mía, era un no vas. Ok. ¿Sí? O sea, era un literal no puedes ir, no vas a ir. Y aquí lo entiendo igual desde el lado de que ahora soy mamá. Y del lado de que mi papá me estuvo cuidando de riesgos donde él no me podía ver o cuidar si alguien incluso abusaba de mí. O sea, creo que ese fue su principal miedo, no lo sé con certeza, pero en este ámbito donde estás cuidando a una niña, pues es el mayor miedo de los padres. O sea, tengo una niña de 6 años y me aterra ese tema, y me he obsesionado con ese tema. Entonces, lo veo desde ahí, desde decir, si yo estoy en un espacio donde yo ya no te puedo cuidar o proteger y al contrario te estoy poniendo en riesgo, es correcto, ya no te llevo, ¿no? Entonces, hay mucho machismo que se permea en lugares incluso en donde no nos atrevemos a mencionar. Porque a mí no me dijeron, no vas a ir por esto, o no vas a ir porque te estoy cuidando de esto. Sí, es que siento que está como esa parte también de la comunicación, ¿no? Claro. Del decirte, oye, no... Pero ¿cómo le dices a una niña de 12 años, en ese tiempo, o de 10 años, te estás convirtiendo en señorita y corres peligro? Exactamente. Entonces, en lugar de proteger, o sea, en lugar de cambiar el ambiente de peligro, que es lo que deberíamos de hacer como sociedad, estamos quitando a las mujeres de los espacios que a ellas les gustan. Y te mencionaba antes de empezar el podcast. Sí, claro, ahorita mi fuera de cámara. mentalidad es muy feminista,
porque lo viví o viví en un ambiente muy machista que incluso me alejó de cosas que me gustaban. Dijiste, no quiero estar aquí, pero me voy Entonces, hasta el otro lado. no quiero estar en Peribán porque sé que el día de mañana, incluso el hombre con el que yo me pueda llegar a casar aquí en Peribán, tiene una mentalidad machista, una mentalidad con la que yo no concuerdo. Y desde muy chica, yo identificaba esas diferencias culturales y de roles de género que me estaban repercutiendo. Entonces, desde, oye, para irme a la secundaria e irme en camión, vete con tus primos, ¿no? No te vayas sola. Sales a las 6 de la mañana, está oscuro, hay camiones, pasan trabajadores, camionetas de cortadores. O sea, es un ambiente de que a esa hora hay muchos hombres en la calle. Entonces, vete con tus primos, súbete al camión con tus primos, siempre estate acompañada por tus primos, ¿no? Entonces, a una mujer con estas ganas de salir al mundo, pues ves todos esos peligros y te los están recalcando todo el tiempo. Y yo estaba con ganas de salir al mundo y de conocer el mundo. O sea, incluso hubo un tiempo ahorita que recuerdo. A ver, dinos. Que soñé con irme de mochilera por el mundo. O sea, era como una idea loca que yo tenía. Y la descarté, o sea, ¿cómo me voy a ir de mochilera por el mundo? ¿Qué me van a hacer, no? Y fíjate, entonces cuando sales de Peribán, ya empiezas a entrar como más en el ámbito de empezar a hacer como lo que dices del branding, ya te fuiste encaminando más hacia lo profesional. Sí, totalmente. Estudio la carrera de diseño gráfico, salgo en listas en UDG, me vengo a estudiar a Guadalajara y entonces ya entra este complemento de esta pasión. Yo siempre he dicho que soy súper apasionada de la parte gráfica y la parte artística de teatro también. Entonces, dejé de lado la parte de teatro para poderme venir a estudiar diseño gráfico. Ok. Entonces, pero lo pausé, lo puse en pausa. Entonces, me desarrollo profesionalmente, termino la carrera, empiezo a trabajar y ahí viene otro gran reto. Sí. ¿Cuál fue ese gran reto? ¿Y ahora qué hago? Ya terminé de estudiar. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sí como la película de... ¿Cuál es la de Nemo? Ándale. Que llegan y caen en las bolsas a la... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Fíjate que ese punto también es bien importante para muchas de las personas. O sea, lo hemos dicho, traemos invitados de inspiración para decir, ¿qué sigue? Sí. Ya no veo más, hasta aquí. Sí. ¿Qué fue lo que sucede ahí? Entré en depresión. ¿En depresión? Entré en depresión muy fuerte porque yo tenía mi meta hasta voy a estudiar una licenciatura, me voy a salir de Peribán, pero hasta ahí llegaba, o sea, yo ya no me visualicé, o sea, sí me visualicé trabajando en algún momento, pero nunca así de voy a trabajar en, no sé, Coca-Cola o voy a trabajar en una empresa grande, o sea, era como que pues voy a buscar trabajo. Entonces empecé a buscar trabajos y fueron totalmente deprimentes los trabajos que me encontré afuera del mundo. ¿Y qué fue lo que más te deprimió? A ver, platícanos, que dijiste, topé con pared. Los sueldos. Los sueldos Los sueldos, o sea, yo estaba en una situación en la que terminas de estudiar y el apoyo económico de casa ya no es igual. O sea, ya es, pues empieza a rascar, no sé, muchos papás se sentirán identificados con hijos, oye, pues ya empieza a salir al mundo y haz lo que te toca, ¿no? Sí, Empieza ahora sí a trabajar. saca las herramientas y échale. Ajá, para que hijo. estudiaste, ¿no? Entonces, yo sabía, en Peribán incluso, y en la zona de Peribán no había todavía diseñadores gráficos cuando yo terminé. Entonces, incluso era como mi papá, pues vente, acá montamos una imprenta, te pongo el negocio que tú quieras, como tú quieras, del tamaño que tú quieras, te compro lo que quieras, pero vente. Aquí. Y yo no, o sea, no es una opción. O sea, para mí Peribán ya no era una opción. Ya no era opción. Y entonces ya con ese contraste de decir, ay, los sueldos, también me imagino que era la parte del crecimiento, del decir, ¿qué tanto puedo crecer o el desarrollo?
¿O no te afectó eso? Creo que ahí hubo una barrera mental de la que no me di cuenta, que me costó muchos años desbloquear. ¿Cuál fue esa barrera, Ere? Esa barrera de soñar en grande. O sea, empecé a soñar en pequeño y empecé a buscar metas pequeñas y alcanzables y realistas. Ok. Entonces, entro yo a un trabajo, no me gusta, pero empiezo a ver un área de oportunidad de negocio y convenzo a 2 amigos de poner un taller de serigrafía. Ok. Entonces, montamos el taller de serigrafía y empiezo a hacer cosas que me ayudan a salir de esa depresión, incluso buscar atención psicológica. Y salgo de la depresión, pero empiezo a jugar en pequeño, a hacer en pequeño y a ganar en pequeño. Entonces, montamos el taller de serigrafía, nos empieza a ir un poquito bien, empezamos a buscar clientes, empezamos a trabajar la parte de la publicidad y de los promocionales con serigrafía y nos empieza a ir, pues, ahora sí que aceptable. Pero ahí te hablo de las metas y de la depresión y del mercado laboral, porque estamos hablando de que cuando yo salí de la universidad los sueldos andaban entre 6,000 y 7,000 pesos para un recién egresado, ¿no? Entonces, trabajas 8 horas diarias, de lunes a sábado. Horario Godín. Horario Godín. Y luego sumas que no tienes, o sea, ese dinero aparte no te alcanza para mucho, pero tampoco, como estás recién egresado y te agarran de junior y te agarran o sea, no hay otras, o sea, no vas a aspirar a un sueldo de Godín de 8,000, 9,000, 10,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la serigrafía empezamos a generar esos 6,000 para cada uno, porque éramos 3. Los primeros meses no nos cuesta como trabajo y se empiezan a generar. Después tronamos el taller de serigrafía, pero ahí ya fueron por temas como personales de cada uno de los socios. Y yo continúo, en este caso, con mi novio, que era uno de los socios, el otro es el que se sale. Él ahorita es mi esposo, entonces tenemos todo este tiempo juntos, además. Eso. Muy bien. Pero nos limitamos justo a decir, bueno, en nuestros tiempos y como nosotros nos la llevemos, pero ya traemos más de esos 6,000 que nos están pagando horario Godín. Entonces, a eso me refiero con que las metas se quedaron muy chiquitas. Ahí lo que mencionas de que ya estabas también en otro punto de mentalidad, ¿no? Porque dijiste, horario Godín y lo que ganaba, ya lo intentamos y ya vimos que sí se puede ganar más de esta forma. Sí, pero ahí nos quedamos muchos años. Ahí se quedaron muchos años. ¿De entonces, cuánto más o menos estamos hablando en tiempo? Híjole, yo creo que unos 3 años. 3 años. Unos 3 años hasta que, bueno, empezamos a tener como inversiones en el mismo negocio que nos dieron como a lo mejor meses más, meses menos, pero invertimos en un plotter de corte. Entonces ya la instalación de vinil, rotular carros, de repente de rotular carros nos dejaba muy bien y era donde como que nos alivianábamos. Pero no aspiramos a una oficina, no aspiramos a montar un negocio de una agencia, no aspiramos a tener un carro. Bueno, en ese tiempo mi papá me regaló un carro por haber terminado la universidad. Y yo sospecho que hasta para tener un gasto extra y poder así como, pues o le pones gasolina al carro o te vienes, ¿no? O te vienes. Entonces, pero no cambiar el carro, no, o sea, como que ya nos quedamos como muy, muy en la comodidad, en la zona de confort. Mucho dices tiempo. Que 3 años. 3 años. 3 años. Y luego me roban el carro y es cuando empieza a
a ver como otro brinco otra vez, ¿no? Después de que me roban el carro, me enfermo y empieza también como a decir, oye, pues no alcanza, o sea, si me enfermo y necesito una cirugía y hace falta esto y hace falta lo otro, o sea, no está alcanzando. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego ya empezó como el tema de, pues, ¿y si nos casamos? Oye, ¿y con qué nos vamos a casar? Pero ahora sí que, como dicen, se venían los gastos. Cuando tú tenías, o sea, cuando tenían el negocio, ¿trabajaban aparte o solamente era totalmente en la serigrafía? Tuvimos lapsos donde yo no regresaba a trabajar. El que regresaba a trabajar era Cuau. Mi esposa se llama Cuauhtémoc. Cuau. Saludo para el Cuau, que nos está viendo. Besos también. También gracias a Cuau conocí este espacio, los conocí a ustedes. Eso. Y pues bueno, ahora sí que es parte de que él justo estuvo trabajando en varias empresas. Él también, pues en apoyo bueno, yo cubro mis gastos por acá con mi horario Godín y obviamente fuera de horario Godín, pues trabajo contigo. Pero yo en el horario Godín buscaba clientes, hacía citas, telemarketing, bueno, en ese tiempo era llamadas, ir a prospectar en frío. A la par de que nosotros tenemos este proyecto, mi mamá empieza también a trabajar, bueno, desde como la prepa, pero trae un proyecto donde nos invita y es como que, a ver, acá se gana más, vente para acá, ¿no? O sea, como que me empieza a jalar, me empieza a llamar la atención. Mi mamá trabajó en ventas en una empresa muy conocida, muy grande, no sé si podamos decir marcas, digo, ya hace rato dije Coca-Cola, entonces... Pues ya dijo marcas, si pero no hay igual, tema. No hay tema. Sí, empezó a vender ollas Royal Prestige. Entonces, pues las comisiones son muy buenas para los vendedores y manejan un sistema de ventas de mucha capacitación. Entonces, en tema de ventas, yo la acompañaba a los eventos y a las capacitaciones y para ese entonces yo ya sabía vender Royal, aunque yo no vendía Royal. Ya te habías pulido en esa área de la venta, decías, sí. Ya sé cómo dirigirme a... Sí, entonces empecé y todo el tiempo, de hecho, hace poquito hice limpieza de un armario y salieron mis documentos de esos cursos y todo el tiempo hacía anotaciones de cosas de ventas que yo podía cambiar o implementar a mi modelo de negocio, a la serigrafía y a mis clientes y a los diseños gráficos. Y empecé a crecer en la parte de branding, porque era, ay, este logo está bien feo, qué feo hacerle serigrafía a este logo, a esta empresa, a este branding, está horrible. Entonces, ya quiero hacer serigrafía y promocionales de brandings que yo haya diseñado. Entonces, ahí empezó ya más fuerte la parte de branding. Pero el tema del vinil y de la serigrafía me dieron un background muy grande de todas las áreas de branding que necesita una empresa. Porque no es solo la parte de logo y lo que presenta, sino toda la comunicación visual en todas las áreas, desde cómo te comunicas con tus empleados, con tus proveedores, con tus clientes, cuáles son tus políticas. Me di cuenta de que cuando me pedían un catálogo, por ejemplo, entrabas a ver el material del catálogo y la empresa ni siquiera tenía armado un Word con textos y con fotos del catálogo que querían. Entonces, tenías que entrar desde la raíz, se podría decir. Mira, ahorita hablas de ese tema muy importante para las personas que nos están viendo. Tú dices la importancia del branding, de todo el peso que tiene. Yo creo que eso que mencionas es bien importante porque yo siento que es como la parte del no conocer, ¿no? Claro. Y ahora sí que nos lo estás mencionando, todo lo que engloba y todo el peso que lleva para el tema de venta. Sí, yo veía las presentaciones de Royal, entonces decía, aquí hay información, pues yo espero que de menos me mandes un Word para yo saber qué diseñarte, porque yo no me voy a inventar el catálogo de tu empresa. Entonces, yo estaba en el área de diseño gráfico, haciendo los pedidos y los encargos de material que tú ya me dabas.
Pero si tú como empresa no tenías ese material, yo ya no podía trabajar, ni siquiera para hacerte una cotización porque no sé cuántas páginas van a llevar tu catálogo, ¿no? Entonces, empiezo a ofrecer más servicios de diseño gráfico. Empezamos incluso a trabajar con una revista como freelancers. Hicimos como unos, no recuerdo si 6 o 7 números de revista, de esa revista en su momento. Y esa era la parte en la que yo iba aprendiendo a comunicar y a entrar con las empresas de decir, a ver, pues vamos haciendo el Word, vamos viendo qué es lo que vendes, cómo lo vendes y hacia dónde vamos a dirigir este catálogo, porque si no, de nada te va a servir. O sea, yo te lo voy a diseñar. Para empezar, me voy a tardar 3 meses en lo que me tienes el archivo para yo poder agarrar esa chamba. ¿No? Entonces sí es, o sea, tener mínimo esa base para poder hacer el diseño. Empezar el diseño. Ajá. Entonces, si ahorita tú no lo tienes, a mí me va a tomar más tiempo realmente cerrar como cliente contigo, que me des un anticipo y que empecemos a trabajar. Sí. Entonces, para mí es muy importante que ya tengas ese Word. ¿Cómo le hacemos? Es correcto. ¿Cómo le hacemos, no? Entonces, ahí empiezo a entrar en más áreas de comunicación, de textos, de construcción de temas, y de meterme a las empresas, a conocerlas, a entender la visión, la misión, los valores, cómo comunicarlos a nivel visual. Y es donde empiezo a construir este background que hoy tengo para hablar de branding. Entonces, fue muy orgánico el cómo mi negocio de serigrafía me fue llevando a conocer todo esto. Todo, ahora sí como en conjunto, ¿no? Sí, y mucho porque como diseñador gráfico y más como freelance, hay una etapa en la que a todo le dices que sí. O sea... Aquí nos dicen, confirma. ¿Necesitas unas tarjetas de presentación? ¡Claro que sí, yo te las hago! Eso, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues poquito, pero después me mandas a hacer más cosas, ¿no? Sí. Que por cierto, a mí esa estrategia, muchos diseñadores gráficos les funciona, a mí esa estrategia de las tarjetas de presentación nunca me funcionó. O sea, hice muchísimas tarjetas de presentación de clientes que jamás regresaron a que les hiciera algo más, porque la gente cree que con eso es suficiente, ¿no? Entonces... Cuando no hay esta mentalidad de ver el diseño como una parte importante de la construcción visual de comunicación de una empresa, pues te quedas con la pura tarjeta de presentación. Sí, te quedas ahí en lo pequeño. Entonces, o haces un catálogo que no te sirve para vender y dices, pues no me funcionó el diseño gráfico, o no me funcionó la venta. No quieres invertir en buenas fotografías o fotos de calidad, ahorita incluso ya es, no, pues las hago en IA. Oye, IA te va a hacer un producto terminado que no se va a ver igual al producto terminado que tú vas a entregar. Entonces vas a tener una insatisfacción del cliente cuando vea que lo que le estás entregando no se ve como la imagen que tú le hiciste. Es correcto. Y ahí es donde la publicidad juega de una manera a veces no ética, porque obviamente ves las hamburguesas de todas las marcas que venden hamburguesas y llega a tu plato y dices, ¿qué onda? Esto no es lo que yo pedí. Pero desde un lado más ético, que a mí me gusta siempre recalcar mucho eso, desde un lado más ético, yo no te voy a cobrar por hacerte algo que no te va a servir. Ok. Algo que no le va a ayudar a tu empresa. Entonces, incluso he rechazado proyectos de tiendas en línea porque no tienen un buen manejo de inventario. O sea, ¿para qué te voy a dar un problema si ni siquiera tienes en el radar que tienes que tener un inventario de productos? Lo que mencionaba, no tienes la base. ¿Cómo no tienes la base. Es como, y en arquitectura yo lo comparo mucho porque a lo mejor la gente tiene más conocimiento general. Si no tienes los cimientos de una casa, es correcto, no puedes construir un piso, 2 pisos, 3 pisos. O sea, dependiendo de qué tan fuertes sean esos cimientos, es lo que te va a dar la altura del edificio o la altura de la construcción. Entonces, si tú no tienes esa base sólida sobre dónde construir un proyecto, incluso ahorita lo veo tanto personal como empresarial,
pues no lo vas a construir. No hay buena No cimentación, hay como buena le cimentación. decías. Oye, Eri, y en el ámbito profesional que nos mencionas, de tus momentos más difíciles, o tu momento más difícil, ¿qué aprendizaje crees que tuviste? Creo, no, más bien, estoy segura que el mayor aprendizaje para mí ha sido corregir los errores. Ujú, El error es humano sí, y desafortunadamente tenemos esta creencia y es un tema de cultura porque, por ejemplo, en Japón o en las culturas asiáticas no lo ven así. En México vemos el error como lo peor que puede pasar, como un fracasado, como ¿no? un Dicen, fracasado. eres un fracasado. Y te quedas ahí, ¿no? Y Exactamente. mentalmente le das y 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 te torturas y además bajas tu autoestima. Empiezas a decir no soy capaz, porque me salió mal, si hubiera puesto atención y te quedas en los hubieras. Ujú. Yo fui esa persona. O sea, yo me quedé mucho tiempo en, híjole, lo hubiera hecho así. Y si hubiera puesto atención. Y si no sé qué. Entonces, superar eso, aprender del error y poder decir, bueno, lo voy a decir, la No, cagué, ¿cómo le hago para limpiar el desastre, no? exactamente. Entonces, obviamente con el cliente sí llegaba a resolver de esa manera. Ok, esto salió mal, te regreso el anticipo, lo aceptas, me das más tiempo, o sea, entras en esa negociación de resolver y al cliente le llegas con soluciones. O sea, esto salió mal, Sí. pero te traigo esta y esta, su solución A, B y C, ¿cuál quieres? O sea, no voy a llegar a decirte, salió mal, ¿qué hacemos? Pues no, para eso me contrataste, para saber yo ¿Cómo poder solucionarte o cómo ayudarte? exactamente. Entonces, llega ese punto en el que delante del cliente yo podía solucionar esos errores, pero mentalmente no. O sea, mentalmente yo me quedaba en el, ¿y si hubiera? ¿Y cómo lo voy a hacer? De alguna manera me ayudó a poner ojo en lo que necesitaba como emprendedora construir desde políticas de servicio, Forjarse, ¿no? tiempos En de el entrega. Sí, camino. yo creo que otro de los aprendizajes ha sido ese, o sea, me ha tomado muchos años como emprendedora darme cuenta de que necesito pedir ayuda, de que un emprendedor que quiere crecer no puede ser el todólogo y no puede hacerlo todo él solo. Es correcto, yo Y me ha coincido. tomado más tiempo porque en esta etapa de aprender eso, tengo menos, o sea, tengo unos 3 años, ¿no? Rodeándome de personas también que me inspiran, viendo que es posible tener una empresa grande, que es posible soñar en grande, que es posible aprender de esos errores y manejarlos en la empresa para que no te vuelvan a pasar, ¿no? Sí. El manejo de crisis. El manejo de Sí, sí. crisis en una empresa lo tenemos muy olvidado. Yo lo aprendí a nivel político, porque también anduve en la política. ¿Qué dices? Me tocó. Me tocó andar en la política. Entonces, a nivel político, sí hay este término más arraigado, más en contexto para que aprendas a hacer un correcto manejo de crisis, especialmente en relaciones públicas. Muy bien. Entonces, ahí fue que hice como estos cambios, que te digo que a nivel profesional sí fueron avanzando, pero a nivel personal siento que fueron muy lentos y que mi mentalidad mi seguridad se fue aminorando. O sea, de ser una persona yo muy segura, de decirte, me voy a salir del pueblo, voy a hacer mis trámites, voy a estudiar, voy a lograrlo, a estar, chin, ya la cagué, no me salen las cosas bien, le voy a tener miedo a los clientes grandes porque no les quiero quedar mal, empezar a agarrar clientes chiquitos y eso fue lo que de alguna manera me estancó muchos años.
Te quedaste frenando, ahora Me sí que estuve nos autofrenando. estamos autosaboteando, ¿no? Sí, Nuestra mente es como de, ay, sí, ay, ay, no, porque va a pasar esto, va a suceder esto. sí, Pues claro que va a pasar, como dice, ahora sí que lo ves en este punto, a lo mejor dices, pues claro que te vas a caer. Sí, te claro, vas a caer, pues te levantas. exactamente. Una de las frases que he escuchado muy, muy cortita, pero muy potente, es uno de o el mayor fracaso en la vida es no intentarlo. Sí, Hay mucha gente que se queda ahí y no lo y intenta. lo que dijiste, ¿por qué no le hice? ¿Por qué no le di? ¿Por qué no busqué? ¿Por qué no Sí, me moví? Entonces, toda esta historia que nos cuentas de crecimiento, de avanzar, de intentarlo, de agarrar el miedo y pues vámonos, porque todos tenemos que avanzar. sí. Y bueno, ahora sí que la verdad o sea, es muy, muy emotivo este crecimiento, pues que nos compartes, pues, hacia todo el público, hacia nosotros. Te agradecemos mucho. Nosotros hacemos una pequeña dinámica de entender en qué punto está Ere en este momento. Muy bien. Mira, el ejercicio es el siguiente. Visualiza a la Ere que está en su mayor batalla, en su peor momento, que la estás viendo y dices, híjole, y ahora nos vamos a este presente, justamente a este momento que estamos en el podcast, y la estás viendo, ¿qué le dirías? Hay Si un la- chingo de cosas. qué le dirías a esa Ere que la ves? Si te pudiera ver en este futuro, o sea, cuando estabas ahí, ¿qué le dirías? Le diría que crea en sí misma, Ujú, que es capaz y que se atreva a soñar nuevamente, eso. que construya esa posibilidad de sueños, Ujú, de soñar y de creer que sí los puede hacer reales, ¿no? En el tamaño que ella quiera. O sea, si ya lo logró en pequeño, porque su limitante era ese autoestima, esas creencias, ese autosabotaje, ujú, que el día de hoy que ya no es tan dura consigo misma y que ya sabe que lo puede lograr, pues que empiece a soñar en grande, que eso. empiece a creérsela y, y sobre todo que no escuche los nos, que no escuche los nos. Y me gustaría cerrar con el decirle a esa persona, a esa Heréndira, Ujú. que también disfrute el camino, El proceso que lo el disfrute, proceso, que lo disfrute, que hay una hermosa vista durante ese trayecto. Entonces, salir de la queja, ujú, salir de su zona de confort y que le va a gustar lo que va a encontrar. eso. Y eso se lo creo porque te estás viendo en este momento, Sí, ¿verdad? claro, Lo que has crecido y que realmente las batallas están, sí. pero ahora sí que hay que salir victoriosos y entrarle y no salirse. Las No circunstancias, sacarle. la vida pasa, Sí. las circunstancias pasan. Entonces, yo estoy ahorita en un punto en el que desarrollo mucho bueno, las cosas hoy no están bien. Ujú, Pues, no te voy a decir, no voy a llegar a un lugar y a decirte estoy bien. sí. Pues llego y te digo, no, hoy estoy mal, estoy de la jodida y me está cargando la fregada. Ujú, Pero estoy aquí y voy a dar mi 100. eso. O sea, independientemente de lo que yo traiga, pero necesito verbalizarlo para soltarlo y poder estar al 100. Y mucha gente no lo entiende porque estamos acostumbrados a llegar y decir, ¿cómo estás? Bien, pero estar así. Ujú, Y si no lo sueltas, si no lo dices en voz alta, no puedes llegar a ese punto donde tu mente dice, ya lo solté y ahora estoy aquí, ahora, en el presente, y lo doy al 100.
Y eso es algo que me enseñó el teatro. Eso. Por eso, dices, por eso tanta conexión. Demasiada conexión. Y aparte es algo que voy a seguir haciendo. O sea, para mí son 2 carreras que no están peleadas. Entonces voy a seguir construyendo. Esa Heréndira, esa marca personal ahorita se dirige hacia la comunicación, hacia impartir o compartir estos mensajes también. Me gustaría construir una carrera de speaker ahora, tanto en el tema de branding, todo lo que puedo compartir, todo lo que he aprendido, como en el tema de crecimiento personal y de mentalidad. Mentalidad, porque ya lo dijiste, mi mentalidad estaba frenándome, pero hay abundancia, como dicen. Así es. Y si me permites darles un consejo de mentalidad a tu audiencia, a todos los que nos están viendo, el primero es identificar justo cómo nos automaltratamos. Hay un libro que a mí me cambió la vida, que es La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz. Y hay un capítulo donde habla que tú no puedes compartir lo que no tienes. Y si tú no tienes amor propio, no puedes darle amor a las demás personas. Entonces caemos en relaciones tóxicas, no solo de pareja, sino también con familiares, porque les exiges amor, ¿no? Pero tú no estás dando ese amor, primero a ti y luego a los demás. Y me hizo más sentido cuando en el libro dice, nadie te habla más mal que como tú te hablas. Entonces, cuando tú permites que otra persona te insulte, siempre está más abajo del insulto que tú mismo te dices en tu mente. Entonces, cáchate y haz ese análisis cuando te hables a ti mismo, cuando estés con tu vocecita interna y entiendas qué te estás diciendo. Entonces, cuando la cagaste y dices, chin, la cagué. Pero después, ¿qué te dices? ¿Qué pendejo soy? Soy un bruto. Soy un tarado. No voy a poder. No voy a poder. ¿Recuerdas alguna frase que te haya dicho algún maestro, sí, es cierto tus lo que me papás? dijeron. Sí, es cierto lo que me dijeron. No soy tan fuerte. Esto me sobrepasa. Incluso el decir esto me sobrepasa. Y no se trata de no reconocer que la situación es difícil, sino es el reconocer que yo ya no me hablo mal y no le permito a nadie hablarme mal. Cuando empiezas a hacer ese cambio mental de empezar a tratarte bien a ti mismo, empiezas a ver cambios en todos los demás y empiezas a poner límites sanos en relaciones de trabajo y en relaciones personales. Y entonces empieza ese cambio de mentalidad. Para mí fue ese primer paso. O sea, hasta que no llegué a ese libro y a ese punto, hubo un cambio de mentalidad de mí. Y de ahí para adelante. Y empieza a cambiar tu vida. Y empieza a cambiar tu vida. Entonces, ha sido un proceso lento, pero también creo que todas las personas vamos a un ritmo diferente. Sí. Y respeto mucho mi ritmo. Entonces, sí me ha tomado más tiempo, pero aquí estoy. Excelente, Ere. Ahorita que hablabas de ritmo, la última pregunta del programa. Nosotros el nombre de área de vuelo lo definimos como un proceso de vida, ¿no? ¿Por qué área de vuelo? Porque pues tenemos un punto de partida y una meta, ¿no? A lo mejor un avión que sale y llega hacia un destino. ¿En qué parte del área de vuelo crees que se siente en este momento, Ere? Bueno, no cree. ¿En qué momento se siente? Creo que estoy en turbulencia. O sea, ya estoy volando, pero estoy en turbulencia. Sí. Es una turbulencia a la que estoy aprendiendo a llevar en calma. Otro de los retos y justo el por qué estoy viviendo esta turbulencia es que como emprendedor trabajas 12, 18 horas, o sea, no son las 8 horas laborales Godín. Exactamente. A lo mejor no diario, pero sí son más horas. Y
como mamá, mi realidad es que yo tengo las 5 horas que está en mi hija en la escuela para trabajar y ser productiva. Y lograr que mi proyecto de negocio cumpla con esas metodologías que están allá afuera que te dicen que la semana laboral de 4 horas y que trabajar menos y ganar más. Entonces, estoy en esa turbulencia de poder tener un modelo de negocio o tener una marca que me permita concentrarme durante esas horas que mi hija está en la escuela y disfrutar la maternidad, porque adoro ser mamá, es algo que disfruto muchísimo, es algo que también no pensé que me fuera a gustar tanto, o sea, era como que, pues es lo que toca y sí, decido ser mamá, pero hasta ahí, pero el entender que esa área de vuelo y es enseñar a volar, yo lo tengo con ella, y que yo desde esta edad que ella tiene puedo influir en que su mentalidad sea mejor que lo que fue la mía, para mí ha sido parte de esta misión, ¿no? O sea, tener una hija no es nada más traerla al mundo, es enseñarle a transitar en él. Sí, en este mundo En este ya mundo. complicado. Exactamente. Pero... Entonces, ¿cómo logro estar dándole estas herramientas que yo estoy adquiriendo a los 40 años antes? O sea, que ella las tenga a lo mejor un poquito antes que yo, ¿no? Sí, pero ahora sí que el tiempo es perfecto. Los tiempos de Dios siempre son perfectos, como decimos, por algo, ¿no? Por algo. Las Entonces, situaciones. Estoy en turbulencia, estoy en cambios, estoy manteniendo el rumbo y encontrando ese puerto al que quiero llegar. Excelente. Porque al volver a aprender a soñar, obviamente el puerto cambia. Excelente. Muy buena definición. Sí. Ere. Oye, ya nos vamos. Estuvo muy, muy bueno este episodio, la verdad. Muy conmovedor, de mucho crecimiento y mucha inspiración para nosotros y para todas las personas, te aseguro que nos están viendo. Tus redes, Ere, ¿quieres mencionar tus redes para que la sigan, la busquen? Tema de branding. Me pueden encontrar en Instagram como Ere Vallejo y como ipse.mx. En Instagram son las 2 redes. En TikTok también ya me encuentran como Ere Vallejo. No me encanta, no subo tanto contenido, pero ahí estamos. Y también en Facebook como Ipse. No tengo todavía en Facebook personal branding. La verdad no creo. O sea, me gusta. Ahorita estamos como potenciando el tema de Instagram. Y también creo que eso suma al tema de branding. La metodología que yo uso para el tema de redes sociales es una metodología sostenible y real para el modelo de negocio o el tamaño de empresa que tienes. Porque sí está la presencia omnicanal y es fabulosa, pero requiere una área operativa más grande que lo que realmente muchos emprendedores tenemos. Entonces, lo he aterrizado a nivel emprendedor como hazlo sostenible y constante, porque creo que otro tema a nivel personal y profesional que te lleva al crecimiento es la constancia. Excelente. Pues ahí están, ya lo vieron. Ya dejo sus redes, ahora sí para que la sigan y la busquen, y también para tema de branding, de lo mejor. Te agradecemos mucho, Ere, por habernos acompañado en este gran episodio y de verdad, muchísimas gracias. Bienvenida, sabes que eres para aquí al área de vuelo. Muchísimas gracias, un placer y saludos a todos. Bueno, pues con esto terminamos. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Adiós.